Venom, número 255. Si no has visto los números anteriores del evento, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en el South Bronx. Carl Brock habla por teléfono con Linda y le explica que su hermano y la esposa de este fueron asesinados por un maníaco, algo que describe como una historia de horror. Añade que todavía sigue en estado de shock y recuerda que todo ocurrió justo después de que su sobrino se ahogara. Ahora también debe encargarse de planear el funeral, porque dice que ya no queda nadie más. Linda menciona a Eddie, su hijo. Carl responde que incluso si supiera dónde está, no serviría de nada. Ni Eddie ni su hijo, refiriéndose a Dylan, vendrían aunque supieran que los necesita. En eso, alguien golpea la puerta del apartamento. Tras despedirse de Linda, Carl se dirige a la puerta. Alguien pregunta por el señor Brock. Por el señor Carl Brock. Nos movemos a las afueras de Nueva York. Eddie sostiene un ejemplar del Daily Bugle. Los titulares hablan de un mundo posterior a Doom y de una nueva declaración de AIM, pero lo que a él le interesa es la noticia principal. Carnicería en Nueva York. El simbionte asesino regresa. La policía insta la cautela. Eddie lee la frase que Torment escribió en la pared con sangre al final de Amazing Spider-Man número 23. Carnage ruled. Carnage gobernó. Pero la lee mal. Carnage rules. Carnage gobierna. Y le pregunta al simbionte de Carnage si hay algo que no le esté diciendo. Carnage responde: No estoy seguro, Eddie. Déjame echar un mejor vistazo. Inmediatamente sale de su cuerpo a través del ojo, llevándose consigo su globo ocular. Eddie lo reprende, pero Carnage le dice que lo volverá a poner en su lugar. Luego de ver el periódico, señala: No, eso dice Carnage gobernó. Tiempo pasado. Una vez fue gobernante, pero ya no. Torment nos está provocando, Eddie. Está diciendo que no estamos matando lo suficiente. Eddie responde que no le importa lo que él piense, pero Carnage continúa: Pero hemos ido tan despacio, tan quisquillosos, solo matando asesinos en serie. No puedes decir que no haya sido paciente. No puedes decir que no he intentado ver las cosas a tu manera. Eddie le recuerda que, dentro de esa simbiosis, él es quien manda y quien decide quién muere. Aclara que el propósito del acuerdo entre ambos es proteger al mundo de Carnage, utilizando al propio Carnage para salvarlo de otros monstruos. Pero si salvar al mundo de él significa arrojar a los dos a un horno, está dispuesto a hacerlo. Carnage le devuelve el ojo y le responde: Nos necesitamos el uno al otro, Eddie. Tú mueres sin mí. Yo muero sin ti. Ese es el verdadero trato. Seamos civilizados, ¿de acuerdo? Eddie se pregunta por qué Torment mató al Shocker y cómo ese asesinato se conecta con el patrón que sigue. Carnage responde: Ojalá lo supiera, Eddie. Apuesto a que es algo realmente intrincado y fascinante. Algo realmente genial. Eddie lo acusa de que cada asesino al que eliminan funciona para él como una especie de prueba. Si alguno de esos asesinos lograra acabar con él, entonces sería digno de Carnage. Así que le exige que explique la coincidencia de que el asesino al que están persiguiendo en Nueva York utilice el mismo eslogan asociado con él en sus crímenes. Carnage responde que, si supiera la explicación, se la diría, pero Eddie lo coge del cuello e insiste, preguntando cómo es posible que ese asesino sepa de ellos, mientras Carnage afirma no saber nada de él. Cada vez más irritado, Eddie declara que está cansado de sus juegos, y añade que ya es suficientemente malo que el simbionte ahora sepa quién es Spider-Man. Finalmente, le advierte que, si descubre que está planeando algo más, habrá consecuencias. Carnage responde: Nunca guardaría secretos, Eddie. He sido muy franco con todo lo que sé. Tú eres el jefe, pero ¿no es un poco hipócrita acusarme de querer desviarme? Después de todo, hay cierto simbionte en Nueva York al que te gustaría volver a meterte. El padre de todos nosotros. Obviamente, se refiere a Venom, a quien vemos entrando en el bar with no name, el bar sin nombre. Él entra acompañado por Spider-Man y declara ante los presentes que viene con él. Como comentario, el bar with no name es un bar supuestamente exclusivo para los villanos, donde están prohibidas las peleas. La entrada de ambos provoca reacciones inmediatas entre los clientes del lugar. Plunderer se queja con desprecio de que actualmente dejan entrar a cualquiera. Boomerang reacciona con sorpresa y protesta,
señalando que precisamente hoy no debería ocurrir algo así. En ese bar no se permiten héroes. Spider-Man responde que él no es un héroe. Muchas veces lo consideran más bien una amenaza o una molestia. Además, Venom ha sido objeto de un caso federal después de su último episodio de locura relacionado con los simbiontes. Boomerang le pregunta si sabe qué pasó en esa locura simbiótica, y Spider-Man le responde que sí. Shocker devolvió a Boomerang a la vida porque era su mejor amigo. Luego cambia de tono y le dice a Fred que realmente se alegra de verlo vivo, aunque añade que todavía le debe mucho dinero de alquiler a su amigo Peter. Boomerang insiste en que Spider-Man siempre vuelve a lo mismo, haciendo chistes, y deja claro que no son amigos. Explica que la gente presente en el bar está de luto, y no necesita que aparezca el tipo que suele atraparlos para entregarlos a la policía a hacer bromas. Por eso le sugiere que él y el pedazo de baba se vayan a buscar un ring de lucha para secuestrar y los dejen en paz. Como comentario, se refiere a lo que pasó en Venom War, donde casi toda la acción se desarrolló en un ring de lucha. Spider-Man le confiesa que le gustaba Herman. No era un psicópata, ni un acosador, ni mucho menos el diablo, sino simplemente un ladrón de bancos que, para ser un villano, estaba bien y que esperaba que algún día cambiara, pero nunca se lo dijo. En lugar de eso, solo hacía bromas, hasta que alguien lo mató. Ahora lo único que puede hacer es atrapar al asesino de Herman para entregarlo a la policía. Finalmente, le pregunta a Boomerang si puede ayudarlo. Boomerang permanece en silencio por un momento y finalmente reconoce que Spider-Man tiene suerte de que sean amigos. Luego le indica que se quede donde está y que no toque ni respire sobre nada mientras él se encarga de comunicar la situación a su jefe. Venom pregunta con incredulidad si realmente Spider-Man es amigo de Boomerang. Spider-Man responde recordando que Boomerang una vez saltó frente a un vampiro de energía para protegerlo, lo que se vio en Sinister War. Agrega que ya le contó esa historia antes a Venom, o más bien al simbionte dentro de él. Venom se detiene y Mary Jane comparte ese recuerdo con él. Tras asimilarlo, comenta que debió de haber sido una época difícil para ambos, aunque al menos se tenían el uno al otro. Spider-Man responde que aquel fue un momento difícil y muy privado, y que no tiene derecho a abrir viejas heridas. En eso, alguien lo llama por detrás. Es Tombstone, quien aparece junto a Lady Octopus y conduce a Spider-Man y Venom hacia su oficina. Spider-Man le advierte a Venom que tengan cuidado con Tombstone, ya que suele comportarse con educación, con apretones de mano y buenos modales, hasta el momento en que decide romperte todos los huesos. Venom le pregunta con quién cree que está hablando. Spider-Man aclara que solo intenta evitar que salga herido, pero Venom responde que ya es demasiado tarde para eso. No sé si es Venom o Mary Jane hablando, aunque ambos tienen motivos para decirlo. Tombstone exige una explicación de por qué su empleado fue golpeado de tal manera que terminó en la portada del periódico, refiriéndose a Shocker. Spider-Man señala que es bastante evidente quién fue el responsable. Tombstone responde que Carnage ha vuelto a Nueva York y les pregunta si se trata de uno de los suyos. Spider-Man responde que no exactamente. Venom interviene inmediatamente para decir que, literalmente, sí lo es. Tombstone concluye la conversación y les pregunta cómo matarlo. Spider-Man comenta que no le gusta hablar de matar, pero Venom empieza con la explicación. El fuego es útil, pero podemos aprender a tolerarlo. Privarnos de un anfitrión funcionará con la mayoría de nosotros, pero lleva tiempo. Tu mejor opción son los sónicos, ondas de sonido dirigidas, alta frecuencia, alto decibelio. Eso acabará con cualquier simbionte si nos golpeas lo suficientemente fuerte. Quizá también con el anfitrión. Spider-Man propone limitarse a capturar a Carnage para entregarlo a la policía. Tombstone se burla de esa idea y comenta que puede ver que el Spider-Man que resolvía las cosas ya no está, refiriéndose a Norman Osborn. Deja claro que en su mesa se habla en serio y que, si Spider-Man no puede aceptar esa realidad, puede ir a otro lugar a jugar. Tombstone conecta un detalle crucial. Si el punto débil son los sonidos, entonces eso explica lo que Carnage robó. Spider-Man se sorprende al oírlo y comenta que eso no encaja con su forma de actuar. Venom coincide. Carnage no suele desear objetos. Normalmente solo busca su próxima víctima. Sin embargo, reconoce que podría robar un arma si eso le ayuda a matar. Al decir eso, Venom lo comprende y Tombstone lo confirma. Sí, los policías lo mantuvieron fuera de los periódicos, pero no de mí. Tu chico robó los vibro-guantaletes de Shocker. Así que, basándome en lo que acabas de decirme, la próxima muerte eres tú.
Nos movemos a la Biblioteca Pública de Nueva York. Eddie trabaja frente a una computadora usando un disfraz sencillo. Carnage cuestiona si ese disfraz es realmente suficiente. Considera que resulta demasiado básico y propone alternativas, como arrancar el de otra persona para usarlo. Eddie le ordena que se calle y se mantenga fuera de la vista. Mientras Eddie continúa revisando información en línea, Carnage se queja de aburrimiento y pregunta cuánto tiempo más seguirán revisando antiguos sitios de noticias. Eddie explica que continuarán hasta descubrir el patrón de Torment. Menciona que Bailey Bushkin solo pudo vincular alrededor de 70 asesinatos con Torment, aunque sugirió que en realidad podrían existir cientos más que nunca fueron identificados. Por esa razón, Eddie revisa casos de asesinatos sin resolver, desapariciones misteriosas e incluso accidentes. Carnage responde preguntando si realmente planean examinar cada muerte del país en busca de rastros de Torment. Eddie aclara que por ahora solo se concentrarán en asesinatos sin resolver. De pronto, algo en la pantalla llama su atención. Eddie encuentra una noticia sobre alguien que hizo explotar un autobús. El detalle que lo inquieta aparece en la lista de víctimas. Muchas de las personas que iban en el autobús compartían el mismo apellido. Ese apellido era Brock, el mismo nombre que también tenía la compañía del autobús. Eddie continúa leyendo y descubre algo todavía más perturbador. Los pasajeros estaban viajando para asistir al funeral de otro miembro de la familia Brock. Carnage comenta: ¡Qué trágico! Toda una familia. Y vaya, Eddie, ¿ese es tu apellido? Eddie comienza a buscar más información rápidamente en la computadora, tratando de confirmar los detalles. Mientras revisa los nombres de las víctimas, reconoce a algunos de ellos, su tío Mike y su tía Maxine. La sorpresa lo golpea de inmediato y trata de convencerse de que debe haber un error. De pronto se levanta de la silla de un golpe. No sabe qué es de su padre. Eddie sale corriendo mientras grita: ¡El mata familias! Esa es la conexión. Elige a su víctima y luego mata su camino hasta llegar a ella. Empieza con el pariente más lejano y va acercándose. Y tú, bastardo, enfermo de porquería, tú sabías eso. Has estado hablando con él de alguna manera. Lo organizaste para que tuviéramos que ir tras él. Lo pusiste sobre nosotros. Lo pusiste sobre mí. Eddie se arroja por una ventana y Carnage le responde: Eres muy inteligente por darte cuenta de eso, Eddie. Me disculpo, fue mi error. Está claro que actué en contra de tus deseos. Gran error mío. Intentaré hacerlo mucho mejor de ahora en adelante. Eddie le ordena que se calle mientras empieza a balancearse por la ciudad. Carnage insiste en que Eddie es quien está al mando y lo anima a moverse más rápido, sugiriendo que tal vez todavía pueda llegar a tiempo para alcanzar a su padre. La provocación hace que Eddie estalle y le grite que se calle la boca. Que se calle la maldita boca. Volvemos con Spider-Man y Venom. Mientras se balancean entre los edificios de la ciudad, Spider-Man le explica lo que está haciendo. Le cuenta que Shocker era un ingeniero autodidacta que aprendía experimentando y que siempre se quedaba con aquello que funcionaba. Por eso explica que, cuando Shocker encontraba algo eficaz, como una longitud de onda de vibración específica, solía seguir utilizándola. Él una vez logró identificar cuál era exactamente esa longitud de onda, lo que le permitió deducir que los guanteletes de Shocker siempre emitirían esa misma señal, incluso cuando estaban en reposo. Había pensado en construir algún dispositivo capaz de rastrear esa frecuencia. Sin embargo, nunca tuvo el tiempo necesario para hacerlo. Hasta ahora, el sistema detecta la señal. El asesino está en algún lugar de la zona alta de la ciudad. Pero no es el único. Spider-Man divisa a Carnage en pleno movimiento. Un instante después, Venom también lo ve. Sin dudarlo, se lanza hacia él con violencia. Spider-Man intenta detenerlo y le grita: Venom, espera. No lo enfrentes tú solo. Tiene los guantes de Shocker. Están ¿a 1,5 kilómetros de distancia? ¿Conecté mal el aparato? Venom alcanza a Carnage en los tejados y se lanza directamente contra él. Carnage apenas alcanza a reaccionar antes de que Venom lo golpee con fuerza, enviándolo contra el suelo del edificio mientras le dice: Así es. Papá ha vuelto. Y te ves tan débil, Carnage. ¿Dónde está la lanza todopoderosa? ¿Dónde está el viaje en el tiempo digno de un dios? Ese trato con Meridius fue un verdadero trato con el diablo para ti, ¿eh?
El golpe deja a Carnage aturdido y confundido, incapaz de comprender cómo Venom le está haciendo tanto daño. Venom se lo explica. Estoy en mis años dorados, así es. Rodando con rines de oro, luciendo los guantes dorados. ¿De qué están hechas las partes doradas? Me alegra que lo preguntes, hijo. Es Anti-Carnage, metal mágico antisimbionte, viajero en el tiempo, salido del pasado para batearte el trasero. Escuchaste que Eddie estaba en la ciudad y pensaste que podría sorprenderlo, ¿eh? Venganza al fin. Solo que pensaste que él estaba unido a mí. Y ahora mismo estás tan patético que necesitabas una ventaja. Por eso robaste la tecnología de Shocker. Como comentario, el Anti-Carnage, también conocido como Eganrak, es un metal mágico creado por una versión futura de Dylan Brock, que se conoce como Old Man Dylan. Antes de que Venom continúe, Spider-Man le revela que Carnage no tiene los guanteletes de Shocker. Según el rastreador, esos dispositivos se encuentran a unas 10 cuadras al norte, y están con otra persona. Venom queda desconcertado ante la información. Si Carnage no tiene los guanteletes, entonces algo no encaja. Spider-Man le contesta. Alguien incriminó a Carnage. Venom pregunta por qué alguien haría algo así. Eddie se pone de pie y le responde. ¿Por qué? Porque Carnage no vino aquí a matar a Eddie Brock. Él vino con Eddie Brock. Porque nosotros somos Carnage. La revelación sacude a Venom y lo deja paralizado. Spider-Man intenta hacerlo reaccionar antes de que sea demasiado tarde, pero en ese momento Carnage ataca y lanza a Spider-Man contra una estructura del techo con un impacto violento. Venom reacciona al ver a Spider-Man herido. Eddie aprovecha el momento para marcharse y les dice: Solo se los advertiré una vez. Hay un asesino y va tras mi padre. Así que quítense de nuestro camino. Mientras se alejan, Carnage comenta con admiración irónica la maniobra de Eddie, señalando que utilizó el afecto que Venom siente por Spider-Man como una distracción. Eddie corta la provocación y le ordena a Carnage que se calle y que rece. Por su propio bien, más vale que no hayan llegado demasiado tarde. Carnage continúa provocando a Eddie mientras llegan al apartamento, cuestionando por qué le importa salvar a su padre, y recordándole que en realidad lo detesta. Eddie intenta hacerlo callar otra vez, mientras ingresa al lugar rompiendo la ventana. En otra habitación, una voz pregunta quién está ahí. Eddie responde con sorpresa, preguntando si se trata de su padre, Carl, y expresa alivio al darse cuenta de que está vivo. Desde dentro, la voz responde: ¿Eddie? Carnage le pregunta a Eddie cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que escuchó la voz de su padre. Eddie rompe la puerta de un golpe, mientras le dice: Carl, escucha. Tú no quieres verme y yo no quiero verte a ti, pero necesitamos sacarte de aquí. De pronto, se queda en silencio, paralizado por completo. La voz delante de él le responde: No, es bueno verte, Eddie. Después de todo este tiempo. Es casi perfecto. Ahí vemos que, como era de esperar, el que está dentro no es Carl, sino Torment, quien se encuentra sentado en un sillón, con el cuerpo de Carl detrás de él y la pared pintada con su sangre, que dice: Torment rules. Torment gobierna. Con los vibroguanteletes robados puestos y su clásica cadena, se prepara para enfrentar a Eddie. Y así, mientras nos quedamos pensando quién es Torment, y de dónde conoce a Eddie, y de dónde conoce a Carnage, se nos cuenta que esta historia continuará en Amazing Spider-Man número 24. Y así terminamos con Venom número 255, con guión de Al Ewing y arte de Carlos Gómez. Saludos a William David Díaz Cuchimaque, 7511. Te cuento que Al Ewing reinventa el horror corporal y la metafísica en su brutal etapa en Immortal Hulk, y teje un tapiz galáctico fascinante en las páginas de X-Men Red. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.